Vamos a comenzar hoy una nueva serie que tiene que ver con la labor o la función de la iglesia en medio de la sociedad y lo que tiene que ver con las obras de misericordia o con esa labor social de la iglesia. Quiero comenzar con el pasaje que es muy conocido, que es el pasaje de la Gran Comisión, y de ahí vamos a observar dos aspectos principales sobre la misión de la iglesia desde lo que Jesús ordenó a sus discípulos. Pero quiero que comencemos desde el versículo 16, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Guarden en su mente esa primera expresión, lo adoraron. Los discípulos lo adoraron. Entonces ahí vemos la adoración como un fin principal de la iglesia. La iglesia existe para adorar a Cristo y esa es parte de su naturaleza esencial, la adoración. En el versículo 18 que más conocemos, dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora la palabra clave aquí es enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, la enseñanza. Y recuerden, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La identidad y la misión de la iglesia es algo que debe surgir de la Escritura. Es decir, es la Escritura la que orienta a la iglesia sobre cuál es la misión para ella. Por lo tanto, la iglesia debe orientar sus funciones, sus fines, desde la palabra de Dios. Ahora, en medio de tanta desorientación de la sociedad, resulta que incluso la iglesia ha perdido la orientación, la claridad de su misión, de su norte, de lo que debe hacer. Como efecto de tanto desorden del pensamiento y de tantas ideas, a veces la misma iglesia, que debería ser el faro de luz que orienta la acción de la sociedad, se pierde en las mismas ideas que han hecho perder a la sociedad. De tal manera que las sociedades han perdido su norte y la iglesia lo sigue. En lugar de ser al revés, que sea la iglesia la que fije un norte para la sociedad, la iglesia va detrás de las modas y de todas las estupideces que esta sociedad propone como importantes. El tema aquí es que el centro de la sociedad no es vivir para sí mismo. El centro de la iglesia tampoco, porque el centro de la iglesia es, por lugar esencial, la adoración y la enseñanza discipular. Ahora, gran parte de esto es responsabilidad de los ministros que no saben ni quiénes son ni para dónde van. Para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Y tenemos ministros que entienden que su misión es satisfacer a las personas que están fuera de la iglesia y las demandas de lo que la sociedad les dice a la iglesia que tiene que hacer la iglesia. Entonces, si la iglesia dice, tú te tienes que callar sobre el problema LGTB, la iglesia se calla. Tú tienes que hablar sobre el racismo, entonces la iglesia, como perro faldero, habla de lo que el mundo le dice que tiene que hablar y calla sobre lo que el mundo le dice que tiene que callar. ¿Por qué? Porque ha perdido algo esencial, que es la palabra de Dios como la orientación de lo que debe hacer. ¿Qué debe hacer un ministro? ¿Desde dónde se debe contestar esa pregunta? La misma palabra de Dios dice que un ministro debe proclamar la palabra, enseñar la palabra y orar por el pueblo. Esa es su naturaleza, esa es la misión que Dios le dio a él como ministro.
ser un discipulador, es decir, ser un maestro de la Escritura en todas las áreas de la vida, pero ¿con qué fin? Con el fin de conducir a las personas a Dios y que sean salvos. Ese es el fin principal. ¿Cuál es entonces la misión principal de la iglesia? La proclamación de la salvación. Proclamar la salvación en Cristo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia existe para dar gloria a Cristo y la iglesia existe porque en las naciones no se da la gloria que Cristo merece. Y por eso la iglesia proclama que Él es glorioso y ante Él se debe rendir toda rodilla en esta tierra y en los cielos incluso. Entonces, cuando la iglesia pierde su norte como lugar de adoración a Dios y lugar donde se conoce a Dios, donde se proclama a Dios, entonces la iglesia pierde su naturaleza y ya no es sal, ya no es luz, porque ya no hay el evangelio en ella. Habrán cualquier cantidad de filosofías y de huecas sutilezas, pero no el evangelio, y si no está el evangelio, no hay iglesia. Ahora, Jesús en Juan capítulo 17 nos dice que la misión de la iglesia está relacionada con la gloria de Dios y la gloria del Hijo. En el capítulo 17, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Glorificar al Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces la iglesia existe para dar gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Si no hay adoración, si no hay la gloria de Dios, no hay vida eterna. Pero ¿cuál es la vida eterna? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mire esa expresión, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la misión de la iglesia entonces? Proclamar a Cristo para que las personas conozcan a Cristo, conozcan al Padre y sean ¿qué? Salvos. La salvación. Y yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál? La de la salvación. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. La gloria del Hijo es esencial para la iglesia entonces. Y nótese algo, es lo que más se ha perdido en la iglesia de hoy. Una centralidad en quién es Jesús y en su gloria. Una preocupación por proclamar la gloria de Dios. Pero ni siquiera la naturaleza y los atributos de Dios son ampliamente conocidos dentro de la iglesia que se supone que debe conocer a Dios. Una iglesia que no conoce a Dios es una iglesia que está incapacitada para cumplir la misión, porque va a proclamar ¿qué? Si no conoce lo que va a proclamar. Y de ahí también viene un tema, proclamar ¿qué? Toda potestad me ha sido dada, toda la gloria ha sido concedida, el juicio, el honor, el poder, la alabanza han sido concedidos a Cristo sobre todas las naciones. Y nuestra misión entonces es dar a conocer a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que las personas puedan ser salvos.
Entonces de aquí se desprende otra cosa. Si el fin principal de la iglesia es proclamar la gloria de Dios, ¿cuál será el fin principal del ministro? Proclamar aquello que Dios ha dicho que proclame. Es así de sencillo. Si el fin principal de la iglesia es proclamar la salvación, el fin principal de un ministro es ¿cuál? Proclamar esa palabra donde está la revelación de la salvación. Y eso lo dice Pablo. El mensaje de reconciliación y de salvación fue encomendado a los ministros que son embajadores del reino de los cielos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué debe hacer un ministro entonces? Rogar al mundo en nombre de Cristo, arrepiéntanse, vuélvanse. El rey ofrece una amnistía, el rey ofrece perdón. Arrepiéntanse ahora, antes de que llegue la justicia y la ira del rey. Eso es lo que un ministro debe hacer. Rogar a este mundo, reconcíliese con Dios. Dice, anunciar a aquel que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero ¿sabe algo? Lo más triste es que nosotros vemos hoy ministros o embajadores que no conocen a su rey y que no saben cuál es su mensaje ni cuál es su misión. Y hemos dicho, la sociedad definitivamente está desenfocada en muchas cosas, pero lo más triste del tema es que la iglesia sigue el programa desenfocado de la sociedad. Y muchos ministros se desenfocan de su misión y comienzan a hacer de las necesidades terrenales, corporales, materiales, el fin de la iglesia, porque la sociedad se lo exige. Ustedes tienen que mostrar la misericordia de Dios, entonces ustedes tienen que hacer un programa social asistencial para ayudar a los pobres. La iglesia que responde, sí, esa es nuestra misión. No, esa no es la misión de la iglesia. La principal misión de la iglesia es dar a conocer a Cristo. Lo demás es accesorio, es secundario. La iglesia no fue fundada para hacer otro ministerio de obras sociales en el mundo. Quítese eso de la cabeza. Usted tiene la responsabilidad de proclamar a Cristo. La iglesia tiene esa principal misión. La iglesia no está para ser un centro de caridad que le haga la vida más sencilla a la gente en este mundo. No está para satisfacer las necesidades materiales. Y este problema no es nuevo. Este problema está registrado en la misma escritura, en el mismo ministerio del Señor Jesús, donde la iglesia le quiso asignar, donde el pueblo le quiso asignar una misión a Jesús. Una misión que tiene que ver con lo material. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, capítulo 6, versículos 25 al 27, miren lo que sucede. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Ahora, el evento que antecede es una multiplicación de los panes. Y el pueblo le sigue. Y Jesús le dice, Jesús le respondió, en verdad les digo, que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Los milagros
la multiplicación y todos los milagros en el Evangelio de Juan son señales del Salvador. Y todas estas señales se escribieron para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y seas salvo. Ese es el sentido de los milagros en el Evangelio de Juan. Y Jesús dice, ustedes me siguen no porque vieron las señales, es decir, no porque entendieron la señal de mi identidad y de quién soy yo, sino que me siguen porque han comido pan. ¿Y qué buscan? Buscan lo material, buscan la satisfacción de las necesidades. Ahora entendemos el sufrimiento y todo eso, y eso lo vamos a ver después. Pero miren lo que el Señor les dice. Trabajen no por el alimento que perece. ¿Sí ven? Trabajen no por el alimento que perece. Hoy comerán pan, mañana morirán. Y si hoy comieron pan y no creyeron en mí, morirán eternamente. Pero hace el contraste. Trabajen entonces no por este alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Ahora, ¿cuál es el alimento que la iglesia debe principalmente ofrecer a este mundo? ¿El pan que perece o el que alimenta para vida eterna? El que alimenta para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. El pan que alimenta para vida eterna lo da el Hijo del Hombre. La iglesia debe anunciar, mira al Hijo, mira a Cristo, para que tengas el pan que da la vida eterna. Porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado como su sello. Ahora miremos algo. Las personas, en medio de la escasez, en medio del sufrimiento de este mundo, en medio del dolor, buscan la satisfacción de eso. Y en medio de todo es comprensible, es natural. Si yo tengo hambre, busco ¿qué? Comida, ¿cierto? El tema, el peligro aquí es que lo temporal oculte lo eterno. En que el programa de construcción de un reino terrenal termine siendo la forma diabólica como el diablo oculta el reino celestial. Ese es el peligro. Y es un peligro serio. Los ministros del Evangelio no deben convertirse en redentores de un reino terrenal. No deben confundir su misión de proclamar la salvación eterna con un proyecto político o una utopía social terrenal, porque ese no es el fin de la iglesia. Y miren cómo, lo que decía, el Señor hace los milagros. En esta primera parte del Evangelio, en capítulo 6, Él dice, me siguen por lo terrenal, por lo temporal, por un proyecto político específico. Ahora veamos el capítulo, cómo inicia en el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Mire, enfermo, el dolor de la enfermedad, el dolor físico. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, que es la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Miren que todos están pensando en lo terrenal. ¿Cómo solucionamos el aquí y el ahora del hambre de estas personas? Dice,
Y el Señor dice, hagan que se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar. No deja uno de acordarse el salmo sobre delicados pastos te haré descansar. Pero el descanso que ellos buscaban era de una naturaleza diferente al descanso que Jesús realmente ofrecía. He aquí el problema. El número de los hombres era 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con 12 pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Y qué hizo la gente? Enseguida dijo, Él puede multiplicar panes. El principal problema del mundo es el hambre. Necesitamos un rey como este. Una lógica muy correcta. Pero el Señor dice, la gente entonces, al ver la señal, es decir, al ver el milagro, no pensaron en un reino celestial y hacia qué apuntaba ese milagro como Cristo, como el Salvador. Dijeron, este nos sirve para ser un buen rey terrenal. Nos asegura que no va a haber escasez. Se pierde el reino de los cielos por un reino en este mundo. Y miren, entonces la gente reacciona. Al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Y hasta ahí parece que el tema va como por buen camino, pero después dicen, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al mundo. Ya ellos habían hecho un proyecto social. Vamos a construir un reino terrenal y este va a ser el rey porque él tiene poder de darnos pan y seguro que tiene poder de hacer otras cosas. Pero en el Evangelio de Juan, estas señales estaban para dirigir a las personas a la fe y a la salvación. Y la distorsión en la interpretación de estos milagros es entonces inaceptable para Jesús, inaceptable para Juan. En el capítulo 20, versículo 30 al 31, nos dice, y que muchas señales hizo Jesús también en presencia de sus discípulos, las que no están todas escritas en este libro, pero las que se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. ¿Ya ven? El sentido de la misión, el sentido de los milagros, para que crean que Jesús es el Mesías, no para que le hagan un rey terrenal, no para hacerlo el líder de un proyecto político, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Por eso es esencial que la iglesia no pierda el norte de los objetivos por los cuales Dios la ha puesto en esta tierra. Y esos objetivos no son la construcción de un reino terrenal, sino la proclamación de un reino celestial. Cuando esto se ha desenfocado, el resultado ha sido una teología social, proyectos utópicos sociales de toda naturaleza en medio del cristianismo y sobre todo en América Latina, el terrible mal de la teología de la liberación que todos conocemos. Recuerdan Camilo Torres y toda esa reconstrucción de traer el reino de los cielos por medio de la violencia, de la insurrección armada y todo lo demás. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si la iglesia pierde su norte, lo que se pierde es mucho mayor, porque lo que se pierden son almas para la vida eterna. Es decir, lo que se pierde no solo es una vida aquí y ahora, sino una vida eterna. Es decir, el valor incalculable de lo que se pierde es mayor.
Ahora, la iglesia entonces se centra en la proclamación de ese reino. Pero este reino es un lugar también de amor al prójimo. Amor de tal manera que se extiende incluso a los enemigos. Porque es precepto fundamental de la fe el amor. Y contrario al amor es la indiferencia frente al dolor y frente al sufrimiento. Entonces, el reino que proclama la iglesia es un reino de amor, un reino de misericordia, no de indiferencia. Ahora, miren cómo lo representa esto el Evangelio. ¿Y qué queremos decir aquí? Cuando decimos que el fin principal de la iglesia es dar gloria a Dios y los ministros deben respetar ese fin para enseñar la palabra de Dios, ¿quiere decir que no nos debe importar nada más? Quiere decir que no importa si las personas tienen necesidades materiales, quiere decir que no nos interesa el mundo, quiere decir que no somos ciudadanos de este mundo y que el mundo se vaya al traste y nosotros somos aquí felices mientras a nosotros no nos pase nada. No, pero miren cómo se ve la consecuencia de las acciones bien dirigidas y los efectos, incluso los no intentados o los secundarios, para ponerle algún nombre. El Evangelio de Mateo nos habla del juicio, ¿se acuerdan? Mateo 24 comienza un discurso sobre el reino y sobre un discurso escatológico, sobre el fin del mundo. Y cuando llega al 25 se habla del juicio. Y en el juicio se condena la indiferencia frente al dolor de las personas. Pero, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y miren, toda esta estructura es un paralelo y es una antítesis. Larga, pero se van a dar cuenta cómo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a sus ovejas, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Miren la ilustración aquí de la razón. Sabemos que la razón principal es porque creyeron en la gloria de Dios y creyeron en su salvación. Pero miren cómo lo presenta el Señor. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Y miren que el Señor habla de Él. Habla como si las obras hubieran sido hechas a Él directamente por el principio de la representación. ¿Se acuerdan cuando también el Señor dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo podía decir, no, a ti no, a ellos. Dice, no. Si los persigues a ellos, persigues a mí. Lo mismo hace el Señor, por el principio de representación dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque fui extranjero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Y miren esto tan interesante de cómo se formula la parábola. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? Nunca te vimos, nunca hicimos eso contigo. ¿Cuándo fue que hicimos eso? ¿Cuándo fue que te recibimos como a un extranjero o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a visitar? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños a mí me lo hicieron. ¿Ven entonces? Pero los ilustra algo.
Cuando la iglesia tiene como fin principal la gloria de Dios, proclamar la gloria de Dios con el amor que Dios ha colocado en nuestros corazones, no podemos ser indiferentes al que sufre, al enfermo, al huérfano, a la viuda, al necesitado. Luego entonces lo que estamos diciendo es que poniendo a Dios en el lugar correcto, podemos amar al prójimo de la manera correcta. Lo que Agustín decía, el correcto amor. Si amamos a Dios, y esa es nuestra misión principal como iglesia, amaremos al prójimo correctamente. Pero si distorsionamos eso, entonces también el amor que presentaremos al mundo será altamente imperfecto. Centrados en el reino, los discípulos, nacidos del don del Espíritu Santo, aman porque el Espíritu Santo les da el amar. Y somos entonces capaces de un cuidado físico de las personas que necesitan hambre y sed, pero también de dar un cuidado espiritual, enfermos y presos, obras de misericordia que son corporales y otras que son espirituales, como cuáles, como escuchar a la persona que sufre, como brindar una palabra de aliento. El llamado que Dios hace es a identificarnos con un mundo sufriente, dar de comer a Jesús. Miren cómo lo habla el Señor, y eso es impactante. Tú dices que me amas, que me adoras, y me ves morir de hambre en una calle y no me ayudas. ¿Qué clase de amor es el que dices que tienes por mí? Hemos de dar de comer a Jesús, como Él mismo lo dice, en aquellos pequeños que sufren. Luego, que la iglesia establezca una misión principal no quiere decir que seamos insensibles al dolor de un mundo que sufre por el pecado. Esa es el principal razón de la miseria de este mundo. Pero hemos de amar a este mundo con el amor que Dios nos da. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero hay algo característico de la incredulidad, del corazón no regenerado, y es la falta de solidaridad, de compasión y de misericordia. Después Mateo hace la antítesis, capítulo 25, en el 41 al 46. Entonces dirá a los de su izquierda, ¿se acuerdan? Las ovejas y los cabritos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y hace la antítesis, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque fui extranjero. Repite lo mismo que el versículo anterior, los mismos elementos. Y no me dieron de comer, no me recibieron cuando fui extranjero. Y viene aquí la misma pregunta. ¿Pero cuándo, Señor, te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en esa situación? Si te hubiéramos visto a ti, de seguro hubiéramos reaccionado. Pero el Señor responde exactamente igual. No me vieron porque fueron indiferentes a los más pequeños que sufrían. Y en cuanto a ninguno de ellos lo hicieron, tampoco a mí lo hicieron. Y esto es interesante porque evidentemente sabemos que no somos salvos por ninguna obra. Pero aquí sí ve el lugar de las obras de misericordia en el pueblo redimido. Porque la verdadera fe sirve al prójimo. Santiago 1, 26 al 27. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago dice: la fe verdadera actúa, la fe verdadera tiene misericordia, la fe verdadera guarda los preceptos del Señor, la fe verdadera se preocupa de las necesidades materiales y espirituales. La iglesia hace de padres adoptivos de los huérfanos, de esposos espirituales de las viudas. ¿Sí ven? Eso lo dice Santiago. Y vemos el ejemplo del Señor en su máxima hora de dolor. Madre, he ahí a tu hijo. ¿Qué tiene que ver el tema? El Señor está en su pasión, en la gloria, en hacer lo que vino a hacer al mundo y se preocupa de la necesidad en la que va a quedar su madre terrenal. Y le dice a su madre: ahí tienes a tu hijo. En la última hora se preocupó de que su madre estuviera cuidada. Eso es realmente sorprendente. La fe es muy práctica y es servidora de los necesitados. La indiferencia, hermanos, es pecado, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta como pecado. También lo dice Santiago. Y lo peor del tema es que incluso la indiferencia y la falta de misericordia llega a esconderse detrás de una religiosidad hipócrita como la de los fariseos. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen: es ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudar a mi padre y a mi madre. ¿Qué les dijo Jesús? Invalidan el mandamiento de Dios con su tradición. Le falta misericordia y amor y cuidado a sus propios padres. Y tienen el descaro, la hipocresía de responsabilizarme a mí de su falta de amor por sus propios padres. Dicen que no los ayudan porque dan ofrendas. Eso es algo terrible a los ojos del Señor. Que no cuidas al huérfano, a la viuda y al necesitado porque das ofrendas. Eso es una religión falsa. Proverbios ya lo había dicho, y de ahí es que Santiago cita: no niegues el bien al que se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo: ve y vuelve y mañana te daré, cuando lo tienes contigo. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe misma que no actúa es muerta. Y esta fe que no actúa ante la necesidad y el dolor del otro no proviene del amor, no proviene de la verdadera fe. Si está en tus manos, si está a tu alcance, ayudar al hermano que tiene necesidad y simplemente dices: hermano, confía en Dios, que Dios te proveerá, pero no lees la providencia de Dios que lo ha traído hasta ti para que abras tu mano al necesitado. Eso realmente es no entender el lugar de la misericordia a la que Dios te ha llamado. ¿Ya vemos? Ahora hablamos de misericordia corporal, pero también hablamos de esa otra misericordia a la que Dios nos llama, de la que habla Tesalonicenses, que podríamos denominarlas misericordias espirituales, donde dice: les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, que sostengan a los débiles
y sean pacientes con todos. Si ve eso, dar ánimo, escuchar al que sufre con empatía, con solidaridad, con amor, orar con él, acompañarlo, hace parte del cuidado y aliento que debemos dar a los más débiles. Y sabe otra cosa, lo más triste no solo es que el mundo abandona a los que sufren, sino que la iglesia abandona a los que sufren en el mundo, pero también se da algo que es todavía más lamentable. La iglesia abandona incluso a los que sirven ayudando a otros. En el mundo militar siempre se dice, a nadie se abandona en el campo de batalla, se vuelve por los heridos, incluso se vuelve por los muertos para darle un consuelo a su familia, de entregarles, por ejemplo, el cuerpo de su ser querido para que pueda hacer su duelo. Eso es un acto de misericordia con esa familia en virtud de ese servicio que esa persona prestó, incluso dando su vida. Esta metáfora militar la usa Pablo, ¿cierto? Segunda de Timoteo, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Jesucristo, que no se enreda en los negocios de la vida. Pero ¿sabe algo? Ese código básico de honor militar, de no abandonar a los caídos, se incumple incluso en la iglesia. Los discípulos, en la hora más triste del mismo Señor, le abandonan. Lo recordamos, Getsemaní. Ni siquiera una hora han podido velar conmigo en el momento del mayor sufrimiento. Pero también Pablo sufrió el abandono. Procura venir pronto a verme, pues Demas me ha abandonado. Habiendo amado a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pero más adelante en ese mismo capítulo, 2 de Timoteo 4, 16 al 17, todavía hay algo más lamentable. Y es el versículo 16. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Este versículo, digo yo, quedó aquí para la vergüenza en toda la historia de la iglesia, de que abandona a sus siervos, de que abandona a los que le sirven. Es increíble, dice, en la primera defensa, es decir, cuando Pablo se enfrenta por causa del evangelio a las autoridades civiles, la iglesia lo abandonó, pero ya había un antecedente, también abandonaron al Señor antes. Así que vemos todo eso. Es una triste realidad que sigue sucediendo. La sociedad abandona incluso a los que sirven. Nosotros no lo vimos en la pandemia, ¿cierto? Los primeros días de pandemia, los médicos hay que aplaudirlos. Pero por detrás, cuando un médico llegaba a su casa, todo el mundo decía, hay que alejarse de él. Aquí no llegues. En centros comerciales no los querían atender. ¿Ya ven? La hipocresía del mundo. Yo te aplaudo, pero lejos de mí. Eres un leproso. Estás arriesgando la vida por nosotros, pero eres un leproso. Apártate de nosotros. Y lo mismo pasó con el personal asistencial. A ellos después no los querían atender cuando iban a comprar sus víveres y a proveerse de sus necesidades. Y así pasa en la iglesia. Mis hermanos no me llaman. ¿Llamas a alguien? No, porque todo el mundo me tiene que llamar a mí. El pastor no me llama. El pastor no necesita que también lo animes y lo llames. Ya ven, somos de esa naturaleza. Nos olvidamos de esto. Ahora, que Dios nos ayude realmente a amarnos los unos a los otros con ese amor sacrificial y servicial. Que Dios nos ayude a ser las manos y los pies que bendicen a aquellos que están en necesidad.
Y por último, que Dios nos ayude a examinarnos si hemos sido indiferentes al dolor, faltos de amor, de diligencia en servir a los débiles. Que Dios nos conceda, si esa ha sido la realidad, el arrepentimiento, el cambio y el perdón para que podamos servir a los necesitados como Cristo lo ha mandado, para su gloria, no para la nuestra.